Es decir, Ok. esto es algo que me ayuda a despertarme cada día con ilusión por hacer algo que quiero hacer. Básicamente, el hábito número uno que tienes que entender es foco. Tener foco en algo que se te dé bien, ¿vale? Y en algo que sepas que puedes aportar valor a un público concreto. Entonces, focalizarte e identificar un nicho al que te puedas dirigir. Y lo que yo llevo haciendo desde hace mucho tiempo es, cada vez que percibo mi salario, tengo pues una serie de órdenes automáticas que hacen que las inversiones se realicen de forma totalmente automática. Es decir, me pago a mí primero, siempre. Del 60% que yo estoy ahorrando, pues generalmente mi pastel se reparte en 3 estrategias diferentes: corto plazo, medio plazo y largo plazo. Siempre he querido saber cuáles son las razones que diferencian a los mejores en su profesión. Decidí preguntarle a los expertos cómo lo logran. En el Bentley me dirijo a encontrarme con los campeones en su área de expertise. Me llamo Iñaki de la Parra y este programa es Negocios en Bentley. Uri Weiss es un apasionado del emprendimiento y de las finanzas. Le encanta leer y tiene su canal de YouTube. Quiere conseguir la libertad financiera a través de rentas inmobiliarias, inversiones en bolsa y criptomonedas. Hoy platicamos con Uri para que conozcamos más de su perspectiva de mediano, corto y largo plazo. Vamos con Uri. Amigos, amigas, invitado de honor el día de hoy aquí en el Bentley, conectándose desde la Unión Europea, mi queridísimo Uri Weiss. ¿Cómo estás, mi querido Uri? Buenas, Iñaki. Pues la verdad es que súper bien y bueno, muy ilusionado, con ganas de participar, aunque ha sido una pena no poder estar en el Bentley, que tenía muchas ganas, pero bueno, aquí estamos. Te daremos una vuelta la próxima vez que nos veamos, seguramente allá en Suiza o aquí en Polonia. No habrá ningún problema. Oye, mi querido Uri, mira, voy a dar una breve introducción de quién eres, pero creo que la gente te va a ir conociendo conforme nos vayamos adentrando en esta conversación tan bonita que vamos a tener. Uri es un emprendedor, es un inversionista, es un cuate que le gusta muchísimo el tema creativo. A mí me encanta hablar contigo porque tienes ideas muy frescas, Uri. Estás súper empujado hacia adelante, como decimos en México. Y tienes conceptos que me gustaría desmenuzar a detalle, y teniéndote aquí con el auditorio creo que va a dar chance a una conversación muy bonita y muy profunda al mismo tiempo, ¿no? Sé que eres un empedernido de la lectura, que te gustan también mucho los temas financieros, el tema del YouTube, evidentemente, que vamos a dejar aquí abajo para que nuestros queridos amigos que nos siguen te puedan visitar en tu canal. Perfecto. Y vamos a platicar hoy de cosas como es la bolsa, las criptomonedas, los inmuebles, las fuentes alternativas de ingresos y todos estos temas interesantísimos en los cuales tú te has estado adentrando en los últimos años. Pero a mí me gustaría que tú nos explicaras, Uri, de dónde viene Uri y a dónde va, ¿no? Un poquito ese contexto. Muy bien, perfecto. Pues nada, Iñaki, muchísimas gracias por la introducción. Yo creo que has dicho mucho más de lo que soy, pero muchísimas gracias. Y nada, pues Uri es un tío totalmente normal, tengo 29 años, soy de Barcelona y soy ingeniero de profesión, pero por cosas de la vida y por cosas del trabajo, pues ahora estoy viviendo en Suiza, como bien comentabas. Y en un momento de mi vida, pues me empecé a interesar, esto fue en 2018, 2019, es bastante reciente, me empecé a interesar muchísimo en todo el tema de las finanzas, de la inversión y del emprendimiento en general. Siempre he tenido ese ese gen emprendedor dentro, y nada, se me empezó a despertar. Y entonces, como también me gusta hacer un poco el tonto delante de la cámara, pues saqué recientemente, hace unos meses, un canal de YouTube que se llama Uri Weiss también, donde comparto pues todo mi camino pues hacia lo que estoy intentando que sea mi libertad financiera. Entonces comparto pues conocimiento de forma totalmente abierta y transparente sobre mis inversiones, mis finanzas, etcétera, etcétera. Oye, Uri, y este gen, como bien lo dices, este talento emprendedor que descubriste,
¿Lo aprendiste en casa? ¿Lo aprendiste con amigos? ¿Se despertó de repente? ¿Cómo detectaste que eras un emprendedor en cascarón, digamos? Es una buena pregunta porque fue algo que se fue despertando más o menos de forma progresiva hasta que llegó un momento que fue ¡pam! Prácticamente ya totalmente exponencial y no lo puedo parar. Entonces, mi padre siempre ha trabajado por cuenta propia. Entonces esto Ha sido un significa, pues, autónomo, bueno, digamos. correcto, eso es. Entonces, yo también es cierto que, aunque llevo poco tiempo en el mercado laboral, pues llevaré unos 7, 8 años en el mercado laboral, no hay manera de aguantar más de 1 año y medio o 2 años haciendo el mismo rol. Siempre tengo que cambiar. Y este tiempo cada vez va a menos, cada vez se va pues acortando un poco más, un poco más. Y bueno, pues llegó un día que después de leer y seguir a mucha gente interesante y sobre todo, como decías al principio, leer muchísimos libros sobre desarrollo personal, sobre finanzas, sobre qué hace la gente de éxito, la gente emprendedora y tal, me di cuenta o me desperté pensando, ¿a qué estamos jugando? ¿No? ¿Va a ser toda mi vida igual? Es decir, ¿voy a estar toda mi vida trabajando de 9 a 5 por otra persona, o sea, por un tercero, y voy a dedicarle todo mi tiempo a esa persona? ¿O voy a hacer algo que realmente me guste, me apasione? Y entonces fue cuando empecé pues con el tema de YouTube y tal, y entonces vi que podía aportar muchísimo valor. Y ahí empezó a cobrar todo mucho más sentido, aunque todavía estoy, digamos, a caballo entre ese mundo laboral profesional tradicional, es decir, trabajo todavía en una empresa, pero estoy construyendo mi puente para realmente ser un emprendedor de forma absoluta, ¿no? Al 100%. Totalmente. Y mira, Uri, yo creo que eso es una cosa muy importante que resaltar porque el emprendimiento es una cosa seria, ¿no? Y querer brincar al abismo del emprendimiento sin tener un safety net, en este caso una fuente de ingresos, creo que es una de las cosas más arriesgadas. Yo la gente que conozco que dice que el emprendimiento no funcionó para ellos, que es muy difícil, que sí es muy difícil, siempre se resume en dos cosas: falta de tolerancia o de persistencia, pero sí, creo que eso lo tienes tú. Y la segunda es que dan ese brinco un poco al vacío. Dicen, no, bueno, ya mañana voy a empezar a emprender. Dejan el trabajo, empiezan a vivir de lo poco que ahorraron o de lo mucho que ahorraron. Y a veces esa presión extra puede ser fatal, ¿no? Entonces yo creo que, como tú dices, bien lo dijiste, construir un puente entre tus ingresos actuales cuando tu emprendimiento empiece a dejar ingresos, tal vez no iguales, pero que sientas que ya hay algo sólido, financiera y en términos financieros y en términos de negocio, es el momento de dar el brinco, ¿no? Entonces yo creo que ese formato que está siguiendo es el formato más adecuado y es el formato que yo seguí y que muchos otros emprendedores hemos seguido de manera muy exitosa. No estoy diciendo que no se puede emprender de otra forma, pero yo creo, me aventuraría a decir que la gran mayoría, el 80-20 de Pareto, está como lo hiciste tú y como lo estoy también haciendo yo, ¿no? Que es siempre tener estas fuentes y este puente que construyes. Entonces me da mucho gusto escucharlo y creo que es una recomendación muy palpable para todos los jóvenes que nos escuchan o la gente que se quiere volver autónoma o emprendedora, ¿no? Totalmente. Uri, para el tema, antes de entrar a los temas financieros, quiero hablar un poco de hábitos. Como sabes, yo escribí hace poco un libro de hábitos y siempre he estado muy interesado en gente como tú, gente que está buscando el éxito, que tiene esta mentalidad ganadora. Y siempre les pregunto cuáles son sus top 3 hábitos, pero en distintas áreas. Entonces, si me das chance que yo te pregunte, Uri, en el tema salud, para estar bien física y mentalmente, ¿cuáles son tus top 3 buenos hábitos que tienes? Pues en tema de salud, no sé si me saldrán un top 3 o a lo mejor un top 4, pero bueno, lo voy a intentar. A ver. Yo creo que algo que estoy empezando a iniciar desde hace relativamente poco es irme a dormir pronto y levantarme muy temprano, ¿vale? Es decir, esto es algo que me ayuda a despertarme cada día con ilusión por hacer algo que quiero hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tengo, como todavía estamos trabajando pues en la empresa en la que estoy trabajando, tengo un horario concreto. Entonces yo me levanto por la mañana con ilusión a las 6 de la mañana y de 6 a 8 más o menos empiezo a trabajar en algo que a mí me gusta, que es YouTube, ¿vale? Entonces estoy 2 horas sin ningún tipo de interrupción y esto me ayuda muchísimo a empezar el día con ganas, a empezar el día
full de energía, ¿vale? Esto para mí es súper, súper importante. Después, lógicamente, para sentirme un poco bien después de estas 2 horas y antes de desayunar, hago ejercicio, unos 20, 30 minutos de ejercicio, muy poquito, muy fácil, y luego pues desayuno, un buen desayuno súper saludable, en el que pues tengo que darle sobre todo el mérito a mi pareja Ana, porque me ayuda muchísimo con eso, y porque si no yo antes de estar pues con ella y tal, no... Comer sano no era mi fuerte. No era lo tuyo. No era lo mío, no. Y después, pues, aparte de comer sano también, yo creo que es para tu mente y sobre todo para tratar de focalizarte y tratar de conseguir aquellos objetivos que te marcas, pues es precisamente esto, conocerlos, apuntártelos, y esto es un ejercicio que también hacemos con Ana. Cogemos varios post-its y los colgamos en la pared cada año y entonces los vamos siguiendo día a día, ¿no? Y te ayuda muchísimo a tener, pues, claridad en hacia dónde estás yendo, qué dirección estás cogiendo y si tiene sentido lo que estás haciendo o no, o va en detrimento totalmente de los objetivos que tienes. Entonces esto nos ayuda mucho, lo tenemos en la pared de casa, somos un poco frikis en eso. Pero... Son los recordatorios, ¿no? Son los recordatorios que creo que son fundamentales cuando estás persiguiendo hábitos y objetivos que quieres que sean duraderos, porque es muy fácil olvidarse. Totalmente, exacto. Y como último, habría más hábitos que yo creo que pues dentro de lo que es toda la lectura y todo eso también ayuda muchísimo a tu cerebro y a tu mente pues a estar sana y activa. Pero hay un último hábito que me encanta y que estoy empezando, digamos, a acuñar muchísimo y es el de conectar con gente nueva que me suba la energía. Es decir, conocer a mucha gente nueva que me pueda ayudar a sumar en mi vida. Eso lo estoy empezando a hacer desde hace tiempo ya, pero ahora mucho más, de una forma mucho más intensa y me está ayudando a crecer muchísimo, muchísimo. Esa apertura al aprendizaje, ¿no? El escuchar más que hablar. Correcto. Creo que es fundamental, ¿no? Exacto. Qué bien, qué bien. Oye, y a ver, vamos a brincar al tema de qué hábitos, y creo que está un poco conectado a los hábitos que ya me mencionaste, pero qué hábitos tienes para generar dinero sin dinero. O sea, no con el tema de teniendo dinero hacer más dinero, sino qué hábitos tienes hoy para lograr hacer dinero sin tener nada de dinero. Bueno, o sea, hacer dinero sin tener nada de dinero, lógicamente, yo creo que, como comentabas antes, pues es un poco... Yo creo que es más fácil que generar dinero a partir de un patrimonio que ya tienes, ¿vale? Porque si tienes un patrimonio que ya tienes, pues a lo mejor te viene un momento del mercado en que es bajista y entonces gestionar ese patrimonio puede ser complicado. Así que hacer dinero sin dinero yo creo que es más fácil que lo otro. Pero ahí se te abre un abanico de posibilidades gigante, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente el hábito número 1 que tienes que entender es foco. Tener foco en algo que se te dé bien, ¿vale? Y en algo que sepas que puedes aportar valor a un público concreto. Entonces, focalizarte e identificar un nicho al que te puedas dirigir. Cuando tienes estas 2 piezas del puzzle, lo que puedes hacer es muy fácilmente, primero de todo, hacer un emprendimiento que yo considero que es sencillo, que es intercambiar tu tiempo por dinero, ¿vale? Es decir, una vez detectada pues esa idea, intercambias tu tiempo por dinero para ofrecer pues un valor, pues no lo sé. Si se trata de ofrecer consultoría de algún tipo, si se trata de ayudar a alguien en algo, ¿no? Pues ahí ya puedes, con esos 2 pequeños hábitos que puedes implementar pues cada día de tu vida, pues ir sacando nuevas ideas y sobre todo implementándolas, ¿vale? Pasando a la acción. Pues con eso yo creo que es bastante fácil pues poder hacer dinero sin tener nada de dinero al principio. O sea, intercambiando tiempo por dinero y después añadiendo procesos de por medio, ya cuando vas avanzando y creciendo, añadiendo sistemas y luego ya pues pasar a ser mucho más eficiente y poder escalar eso. Suena genial. Vamos a entrarle después al tema de hacer dinero con dinero porque sé que te gusta, que es todo el tema de inversiones, pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante en la conversación. Yo creo que para el tema de hábitos es muy interesante todo lo que nos compartes y estos son buenos hábitos. Ahora me gustaría que nos compartas 3 malos hábitos que ya te has logrado deshacer de ellos, ¿no? Tu top 3 de malos hábitos que te deshiciste de ellos y cómo le hiciste para deshacerte de ellos, porque evidentemente te estorbaban para lograr tus objetivos. Total. Bueno, el primer de los hábitos que yo creo que era malísimo en mí y que me acompañó durante muchísimo tiempo fue el de procrastinar.
O sea, la procrastinación fue algo, bueno, que he tenido muy presente en toda mi vida. Y entonces también fue, yo creo que gracias a Ana, Ana es una persona súper activa, es una persona súper que tiene una capacidad bestial para plasmar, digamos, lo que tiene en la mente, digamos, a la realidad y hacer, pues, mini objetivos, pasos X para llegar a conseguir un objetivo, ¿no? Entonces, yo siempre, digamos que a la hora de procrastinar, pues tenía una idea en mente y el árbol no me dejaba ver el bosque, ¿no? Y empezaba, ostras, esto no lo voy a poder hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Tal, tal, tal. Entonces, pues, sabiendo identificar estos pequeños objetivos y pasando sobre todo a la acción, con reglas, por ejemplo, la regla de los 2 minutos, en plan, si puedes hacer algo en 2 minutos, hazlo ahora y no lo dejes para después, pues esto te ayuda a no procrastinar, ¿vale? Y después también teniendo muy claro cuáles son, pues, las digamos, prioridades y qué cosas son la típica matriz de qué es importante, qué es urgente y qué son las dos cosas, ¿no? Esto también te ayuda mucho a empezar a centrarte en aquello que tienes que hacer y no, digamos, descartar o rechazar otras cosas que no tengas que hacer. Para no enrollarme mucho, otros hábitos malos, pues era, uno, irme a dormir tarde. Esto, pues, también lo llegué a solucionar, pues, con fuerza de voluntad y sobre todo con alguien al lado que también te ayude. Y después, no hacer deporte. Dado el COVID, y eso es algo que ahora ya estoy, pues, arreglando, pero con el tema del COVID, con el tema de la mudanza a Suiza, con un nuevo trabajo y tal, pues todo el estrés que eso genera, llevaba 1 año y pico sin prácticamente hacer nada de deporte, y esto tu cuerpo y tu mente, bueno, lo sufre muchísimo, ¿no? Entonces, pues ahora estoy ya con esos pasos de hacer pocas, como dice ese libro de hábitos atómicos, pues si tú te quieres poner en forma, no esperes de la noche a la mañana ir 7 veces al gimnasio a la semana, sino empezar por, pues mañana voy a hacer 5 minutos. Aunque 5 minutos puede parecer muy poco, pero empieza. El día siguiente ya verás cómo haces 7 o 10 o 12 o 15, ¿no? Y eso cada día. Entonces, pues con eso me ha ayudado muchísimo y me siento mucho mejor a día de hoy. Excelente, sí, el tema de carga progresiva, ¿no? Que es un poco de sentido común, es poco a poco, pero a veces nos queremos comer el pastel en una sentada y ese es el problema. Sobre todo porque no es sostenible. Total. Oye, vamos a hablar de dinero, ¿no? Este tema tan tabú para tanta gente que a veces hasta se considera malo hablar de dinero, y yo creo que el dinero es lo mismo que un coche o es lo mismo que hablar del clima. O sea, es un objeto que está ahí, es un objeto que nos puede dar cosas, pero la gente lo tiene como un tema tabú. Uri, entonces, para ti, el dinero, ¿qué significa en términos materiales, evidentemente, pero también en términos de ilusión, de objetivos? ¿Qué representa la libertad financiera, este tema tan tabú del dinero para ti? Sí, es una muy buena pregunta y yo creo que da para hablar 8 horas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho definir el dinero como, y es lo que la gente creo que tendría que entender, que el dinero no es más que una herramienta. O sea, es la llave que abre la puerta de la libertad, ¿vale? Que abre la puerta del tiempo, ¿vale? De poder acceder a ese poder de decisión, de poder decidir qué hacer con tu tiempo. Eso es lo que realmente te da el dinero. El problema es que en el sistema educativo tradicional nadie te explica lo que es el dinero. Y lo único que sabes cuando sales del sistema educativo tradicional es que la única forma de ganar dinero es a través de intercambiar tu tiempo y algunas de tus habilidades, pues, por un salario mensual o semanal o anual o lo que sea, ¿vale? Y eso no es verdad. Si tú te formas, como nos ha pasado a muchos, que nos hemos, pues, leído Padre Rico, Padre Pobre o El Millonario de la Puerta de al lado o muchos de los libros de finanzas, te das cuenta de que la riqueza real se construye a través de la construcción de activos, ¿de acuerdo? Y de un manejo de tus finanzas personales y de tu dinero mucho más inteligente de lo que te enseñan en el sistema tradicional actual, que es básicamente nada, ¿vale? Entonces, a mí me gusta definirlo como eso, como una herramienta más que te permite abrir la puerta de la libertad financiera. Ok, y, o sea, digo, personalmente yo te voy a decir cómo valoro mi vida en el tiempo. Yo agarro mi patrimonio neto y lo divido entre el gasto de efectivo anual que tengo. Y eso convierte la riqueza financiera en tiempo. Es un cálculo muy sencillo. Total. Que he estado usando toda mi vida y me ha funcionado muy bien.
siempre prestando atención al uso del valor negativo del tiempo y las emociones, porque eso es difícil de cuantificar en términos de precio, pero es un aspecto clave de asignación de tiempo también, porque ahí no deberías de meter demasiado tiempo. No sé si me expliqué, pero bueno, es súper interesante lo que dices. Y ahora hablando de la libertad financiera, pues evidentemente todos nos ponemos objetivos y son objetivos de manera subjetiva, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos objetivos distintos de vida, queremos hacer cosas diferentes. Hay gente que le gusta invertir en inmuebles, hay gente que le gusta invertir en su propia empresa y quedarse ahí el resto de su vida y hacen grandes patrimonios. ¿Cuál es la visión de Uri? Porque creo que es difícil dar recomendaciones generales. ¿Cómo taclea Uri el tema de su libertad financiera? ¿Cómo se visualiza a los 40 años y a los 80 años? ¿Y cómo vas a llegar ahí? Muy bien, es una buena pregunta. De hecho, esto lo respondo en alguno de mis vídeos de YouTube. Básicamente yo a los 40 años, más o menos, en 2030, 2032, que, bueno, me acabo de coger un poco de depresión, pensando que de 40 años, pero bueno, yo lo que me he marcado como objetivo, tener 1 millón de euros, y ahora explicaré por qué, y haber conseguido la libertad financiera en esos 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa para mí una cosa y qué significa la otra? Para mí 1 millón de euros no es más que un objetivo numérico que me quiero marcar que sea lo suficientemente ambicioso como para que me motive, ¿de acuerdo? Entonces, a mí toda la vida me ha motivado llegar a ser millonario, no me preguntes por qué, desde que era pequeñito me ha parecido fascinante el hecho de ser millonario. A lo mejor es una tontería porque al final no es más que tener dígitos en una cuenta del banco, pero bueno, entonces el número de 1 millón es simplemente algo a nivel de ambición, ¿de acuerdo? Claro, y luego la libertad financiera, lo que yo quiero es llegar, pues, en 10 años a poder vivir, digamos, o dedicarme a lo que quiero, ¿vale? ¿Cómo pretendo hacer eso? Pues a través de la compra de activos. ¿Qué tipo de activos? Pues activos inmobiliarios, ¿de acuerdo? Entonces, esos activos inmobiliarios, yo tengo calculado que cada activo inmobiliario me genere 200 euros aproximadamente de cash flow, ¿de acuerdo? Entonces, 200 euros de cash flow por 10 activos mensuales, correcto, sí. Entonces, pues si tú coges 10 inmuebles por los 200 euros, pues son 2.000 al mes, que bueno, si haces el cálculo total al año, pues te salen unos 20.000 euros aproximadamente netos anuales. Entonces esto, para vivir en España, que es donde me imagino que volveré a vivir dentro de unos 10 años aproximadamente, porque es donde tengo la familia, los amigos y tal, pues te da para vivir perfectamente, para cubrir todos los gastos de vida que yo quiero tener, y adicionalmente, pues lógicamente tengo muchas otras fuentes de ingreso y líneas de ingreso que me van a ayudar, pues, a acelerar todo ese proceso y a tener, pues, más, ¿no? Y a nivel personal, esto sería la parte financiera. A nivel personal, pues me veo sobre todo como un emprendedor digital, ¿vale? Emprendiendo, pues, en YouTube y en otros espacios. Enorme, enorme. Oye, ¿y qué podrías decirme tu perspectiva respecto a calidad de vida entre nivel de gasto? ¿Cómo te sientes con estos dos conceptos? Porque muchas personas creen que para tener una mejor calidad de vida hay que gastar más, y no necesariamente es así. Me gustaría que me digas cuál es tu perspectiva al respecto. Sí, de hecho hay un estudio muy famoso que dice que a partir, al menos creo que es en España, al menos aplica, que a partir de los 70.000 euros anuales, ganar más dinero no aporta ningún tipo de felicidad, ¿vale? Entonces, por mucho que te focalices, es decir, a partir de un cierto número, de un salario X al mes, pues digamos que el dinero ya no te puede aportar más felicidad, ¿vale? Esto, relacionándolo con lo que decías, pues yo simplemente estoy muy de acuerdo con lo que dices tú. La calidad de vida, en relación al gasto que tienes, depende muchísimo de cuáles son tus expectativas de vida y qué es lo que a ti te hace feliz y te deja de hacer feliz, ¿vale? Porque, bueno, pues básicamente, si tú lo que tienes son una serie de expectativas, por ejemplo, yo llevo una vida bastante frugal. Aquí en Suiza podría estar podría estar viviendo en una casa mucho más grande de la que tengo, podría tener coche, no lo tengo, podría, pues yo qué sé, pagarme muchos más caprichos y no lo hago. Y no es que sea infeliz, al contrario, soy súper feliz. Lo que pasa es que a mí lo que he entendido que me hace feliz
es realmente lo que me apasiona y lo que me hace ilusión, ¿vale? Y aquí viene un poco la definición para mí de felicidad, hacer cosas que me hagan ilusión. Y esas cosas que me hacen ilusión no siempre están relacionadas con el dinero o con el coste de vida. De manera que si tú buscas una relación, primero, de las cosas que te hacen ilusión y que te hacen feliz y después pues intentas relacionarlo con el coste de vida, te darás cuenta de que no necesariamente tienes que gastar muchísimo pues para poder ser feliz, ¿vale? Entonces, aquí sí que podríamos hablar muy largo y tendido. Pero bueno, básicamente se resumiría todo con esa famosa frase de no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿vale? Así Entonces, es. pues un poco es esa visión, ¿vale? De tener pues una vida frugal. Esto no significa no tener caprichos, sino saber identificar cuándo te puedes pagar un capricho y cuándo no, cuándo es necesario, cuándo te hace feliz y cuándo no, y ya está. Estoy completamente de acuerdo contigo y yo destacaría 2 puntos. 1, vivir por debajo de tus posibilidades siempre, siempre. Siempre. Tú ves a las personas que son verdaderamente ricas en diferentes aspectos y son todas ellas personas que viven por debajo de sus posibilidades. Eso es creo que una característica muy importante porque nos mantiene con cierta humildad. Y yo sí creo que ambición, humildad y orden son las claves para poder progresar. Si no tienes esos Totalmente. 3 componentes, si dejas uno de ellos desatendido, la progresión se empieza a ir al traste y te quedas en la zona de confort. Y la otra cosa que tú mencionas que creo que es súper rescatable es expectativas contra realidad. Y el puente es la felicidad. ¿Quieres expectativas estúpidas, locas, fuera de realidad y tu realidad está en el lado opuesto? Vas a ser extremadamente infeliz, aunque tengas mucho dinero o aunque tengas muy poco dinero. Y la otra que tú dices, ¿no? Sí necesitamos, yo creo que todos los seres humanos, una base para poder ser felices, para poder satisfacer las necesidades básicas. Yo no sé qué digan los estudios, tú hablaste de 70,000 euros, yo podría decir que tal vez es por abajo de esto, pero... Puede ser. Pero empieza toda esta parte subjetiva, ¿no? Entonces, al final o al principio de cuentas, las expectativas contra la realidad creo que es lo que hace el verdadero cambio, la verdadera diferencia, y siempre vivir por debajo de las posibilidades. Porque de otra forma, no hay posibilidad de ahorro y sin ahorro no hay posibilidad de tener inversiones. Y es a la parte que quiero que nos empecemos a meter, porque tú tienes un acercamiento diferente al tema de hacer dinero con dinero, que son las inversiones, que pueden ser en bolsa, inmobiliarias y lo que tú quieras y mandes. Pero si no tienes la capacidad básica de generar un ahorro, no va a haber capacidad de producir dinero con dinero, porque no vas a tener un punto de partida. Me gustaría saber precisamente ahí, Uri, qué es lo que tú haces y qué es lo que tú recomiendas desde lo que tú has vivido, porque estás empezando ese viaje, ¿no? No es lo mismo que yo le preguntara esto a un inversionista que lleva 50 años haciendo esto, a alguien que tiene objetivos tan claramente definidos como tú, y además que lo está haciendo, que lo está ejecutando, y que lo empezó a ejecutar no hace un año, sino ya hace varios años. Entonces, platícame un poco de esto. Genial. No, pues una cosa importantísima que has comentado, Iñaki, es el hecho de entender que lo primero, lógicamente, para poder ahorrar y después invertir es ingresar, ¿vale? Y esto parece obvio. Pero hay mucha gente que no entiende, que lo que dice es, no, yo tengo un salario X al mes y no me da para ahorrar, ¿vale? Pues si tienes ese problema, lo primero que tienes que hacer es gestionar tus finanzas personales, es decir, llevar un control de todo lo que tienes y, volviendo a la pregunta anterior que comentábamos, vivir siempre por debajo de tus posibilidades para poder, como mínimo, poder llegar a ahorrar un 60% de lo que estás, digamos, ingresando, ¿vale? Y habrá mucha gente que me saltará la yugular porque hay gente que tiene hijos y hay gente que tal. Entonces, sé que suena muy complicado, ¿vale? Pero yo tengo una regla y es que mis gastos de vida no superen un 40% de lo que estoy ingresando, ¿vale? Y si en algún momento los superan, tengo que cambiar esos gastos, ¿de acuerdo? Tengo que reducirlos de alguna manera. O también existe la posibilidad de ingresar más, ¿vale? ¿Cómo se ingresa más? Pues se ingresa más abriendo nuevas fuentes de ingreso, se ingresa más cambiando de trabajo y yéndote a otra empresa, se ingresa más cambiando de país, ¿vale? Hay muchas formas de ingresar más. Así es. Una vez
una vez esto lo tenemos cubierto, digamos, y hemos entendido o estamos capacitados para poder gastar dentro de todo nuestro ingreso solo un 40% en nuestros costes de vida, nos queda aproximadamente un 60% con el que poder asumir pues toda la parte, si queremos, de ocio y luego, lógicamente, las inversiones, que es lo que tiene que venir primero. Y lo que yo llevo haciendo desde hace mucho tiempo es, cada vez que percibo mi salario, tengo pues una serie de órdenes automáticas que hacen que las inversiones se realicen de forma totalmente automática. Es decir, me pago a mí primero, siempre, ¿de acuerdo? Y yo, hay veces que a lo mejor pues digo, ostras, a ver este mes si no tendré, pues yo qué sé, no tendré controlados bien los gastos y tanto invertir, al final me va a faltar dinero para lo otro, que no debería pasar nunca y yo lo tengo bien controlado, pero puede ser que a alguien pues le pueda ocurrir, ¿no? Pero ni así deberías plantearte cambiar, ni así. ¿Vale? Es decir, ya te espabilarás para poder cubrir los costes que tienes, pero siempre deberías, lo primero, pagarte a ti mismo y pensar en tu futuro a medio plazo y a largo plazo, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que va a construir la riqueza del día de mañana, no lo que te puedas gastar en el día a día. Te voy a interrumpir para hacer como un highlight ahí. Tienes un hábito. Perfecto. Porque es algo automatizado. El pagarte a ti mismo es extraordinario porque es una de las principales cosas que inclusive yo veo con dueños de empresas gigantescas que no hacen, siendo poseedores de patrimonios gigantescos, ¿no? Es una disciplina financiera el pagarse a uno mismo y ajustarse a ese salario, siempre viviendo por debajo de las posibilidades y automatizando para que sea verdaderamente un hábito todo lo demás, ya sea ahorro, inversión, lo que tú decidas hacer con ese excedente. Pero el tenerlo automatizado, Uri, a mí me dice desde acá, pues Uri va a llegar a sus objetivos porque tiene un buen hábito y además tiene un proceso automatizado que lo va a llevar hacia allá, ¿no? Ojalá tenga razón, Iñaki. No, es muy simple y quiero empezar a hablar de temas un poquito más técnicos. Por ejemplo, yo sé que te gustan mucho los ETFs, de las criptos, ¿no? Los inmuebles, la renta variable, la renta fija. Inmuebles, vamos a hablar un poquito de todo esto, pero en el tema, por ejemplo, de la gestión de tu cartera, ¿cómo decide Uri, que esto también es a título personal de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo decide Uri de ese 100% de excedente, o sea, que proviene de ese 100% que ingresa, que se convierte en el 60%, y ese 60%, ¿en qué se traslada en tu portafolio? ¿Cómo se compone? ¿Tienes un 20-20 variable fija? ¿Tienes otro porcentaje y un poquito el por qué y por qué también vas cambiando? ¿Cuál es tu aversión al riesgo? ¿Cuál es tu perspectiva más cortoplacista, más largoplacista? Danos un poquito de carnita ahí para platicar, ¿no? De esto. Genial. Sí, por supuesto. Bueno, es una pregunta muy larga, ¿eh? A lo mejor no, intentaré ser breve. A ver, lo primero es el perfil de riesgo, ¿vale? No es lo mismo que invierta yo, que tengo pues hoy 29 años, que invierta una persona que tiene 59 o 69 años, ¿vale? Son dos perfiles de inversión totalmente diferentes y el perfil de riesgo, como bien comentadas, es totalmente diferente. Entonces, en mi caso, mi perfil de riesgo, yo me considero un perfil de riesgo agresivo, ¿vale? Un perfil que tiene muchísima tolerancia al riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que voy a tener pues una tipología de inversión, una modalidad de inversión más agresiva, con más volatilidad, con más riesgo que otra persona. ¿Por qué? Porque a mí me queda toda la vida por delante, por si pues algún día pierdo dinero y pasa algo, tengo mucho tiempo para poder recuperar ese capital. Una persona que tiene 70 años u 80 o más, pues si pierde su patrimonio, pues a lo mejor se queda sin nada y no puede vivir, ¿vale? Entonces hay que diferenciar estas dos cosas. Entonces, del 60% que yo estoy ahorrando, pues generalmente mi pastel se reparte en 3 estrategias diferentes: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El corto plazo, que yo lo enfoco sobre todo a la generación o a la creación, compra, etcétera, de activos que me den cash flow, ¿vale? Para vivir el día de hoy, ¿vale? Esto es el corto plazo. Y esto lo hago a través de inmuebles, que a día de hoy suponen aproximadamente pues un 30 y pico, 40% de mi cartera, ¿vale? Aproximadamente. Bien. Y después, el medio plazo lo tengo cubierto con la parte de cripto, que es algo que a mí me apasiona, me gustan mucho los proyectos, y entonces creo que en el medio plazo se va a revalorizar muchísimo, porque es un espacio que está creciendo varias X al año. Entonces, bueno, pues esto te puede permitir
hacer una ampliación de tu patrimonio pues bastante significativa. Y esto lo cubro con la parte de cripto. Y después el largo plazo lo cubro con renta variable, como decías tú, pues con ETFs o con fondos de inversión, ¿de acuerdo? En los que invierto pues de forma totalmente mensual y de forma automática, como comentaba antes, ¿vale? La parte de cripto, en cuanto a porcentajes, pues a día de hoy se me ha disparado bastante porque yo invertí en la parte más baja de marzo del año pasado. Y esto hizo subir muchísimo la historia, entonces ahora está en torno a un 40% aproximadamente. Y después, pues renta variable y todo lo que comentaba, tengo varios productos ahí metidos, pero bueno, es un 20% aproximadamente. Y después el remanente, lo que queda, hago inversiones en startups, hago cosas que tienen mucho más riesgo que incluso las criptos, pero nada, dedico a ello pues un 1 o un 2% de mi portafolio, nada más. Fenomenal. Ahora una pregunta técnica. Está súper interesante todo lo que nos platicaste. Y si yo te dijera, vamos a poner este escenario. Uri, tienes la posibilidad de invertir en una startup mucho más agresivamente a lo que estás acostumbrado, pero a la vez tienes chance de influir en esa startup. No es un crowdfunding que ves en internet y lo metes. No, es un amigo tuyo que se acerca y te dice, oye, Uri, estoy haciendo esta plataforma, es un software, estas son las escalabilidades, este es el cost of acquisition de los clientes, así están los números, así es como lo visualizamos, tenemos todo el conocimiento técnico, hemos puesto pues un poco de dinero nosotros, los que estamos metidos, necesitamos a alguien que con mente ingenieril como tú, que nos sume algunas ideas, pero también necesitamos capital sustancial. Y si te presentaran algo de este calibre, donde tú tienes injerencia en la startup, en la inversión, mucho más injerencia que la que pudieras tener en un inmueble, en una renta variable o fija del mercado, ¿cuál sería tu pensamiento de facto? A ver, es una muy buena pregunta y depende mucho también del momento, ¿no? en el que te lo pidan o te lo ofrezcan, y depende también de qué tipo de startup sea y tal. Yo soy un fan sobre todo de las fintech y de las startups tecnológicas, entonces seguramente por mi forma de ser y tal, les diría que sí, ¿vale? Porque es algo que a mí me apasiona muchísimo y me apetecería muchísimo dedicar un poco de tiempo, pero un poco, ¿vale? Si lo que están esperando de mi parte o por mi parte es que dedique muchísimas horas, entonces no, pero entiendo que te referías a como inversor, ¿vale? Como una especie de business angel o lo que sea. Entonces sí, a mí me apetecería muchísimo entrar en ese tipo de proyectos. De hecho, ya se me han presentado varias startups, 3 o 4 desde que tengo el canal de YouTube, y no he invertido en ninguna, pero estuve a punto de invertir en una. Estuve a punto de invertir en una que era un e-commerce de productos, si no recuerdo mal, pues para el cuerpo y tal. No lo hice porque nunca había invertido en ese tipo de negocio, pero las métricas y toda la parte financiera estaba muy bien y realmente podía ser interesante. Pero como yo no podía aportar nada en ese sector, entonces decidí no entrar. Pero si es algo en el que me siento que sí que puedo aportar, yo me tiraría de cabeza. Sí. Genial. Y ahora has entrado precisamente a la parte de la conversación que yo quería entrar. Mucho de nuestro auditorio, inclusive en mi caso, por ejemplo, cuando hablas de criptomonedas, a mí me asusta un poco. ¿Por qué? ¿Por qué me asusta? Porque es algo que desconozco. Tengo que aprender, si me interesara, a meterme en esto. La verdad, a mí, a título personal, teniendo muchas otras muy buenas opciones de inversión donde además conozco y donde puedo poner mi tiempo y hacer las dos cosas al mismo tiempo, generar dinero sin dinero y además generar dinero con dinero, teniendo ahí la visualización, pues para mí es súper interesante. Pero aquí a lo que quiero llegar, mi querido Uri, es ¿cuál es tu perspectiva cuando tienes una empresa que es tu propia empresa, que este es tu caso, ¿no? Tienes tu canal y ahí ese es tu startup, es tu tiempo, estás generando ya algo, ideas, posiblemente inclusive, y tienes la opción de decidir, oye, tomo de la renta variable, de la renta fija, vendo inclusive inmueble y lo meto a mi propia empresa porque puedo capitalizar y tengo más control sobre esto. Es algo que conozco muy bien, mi know-how, mi experiencia, y capitalizo en esto. A lo que quiero llegar es, esto puede sonar interesante, pero ¿qué tanto vale la pena concentrarse demasiado en una sola inversión o diversificarse también demasiado? ¿Dónde ves tú el punto medio?
utilizando este ejemplo. Muy bien. Sí, súper bueno, Iñaki. De hecho, es un concepto del que hablo en alguno de mis vídeos también de YouTube, y es el concepto de diversificación contra concentración, ¿vale? Uh-huh. Y eso es fundamental porque los inversores más ricos o los de más éxito, digamos, de toda la historia, no se han hecho ricos diversificando, ¿vale? Es correcto. Sino que se han hecho ricos concentrándose. Entonces, sí que es cierto que una vez ya tienes un nivel de patrimonio muy alto, sí que conviene diversificar para evitar riesgos en caso de que vengan, pues no lo sé, eventos como crisis o que pase cualquier cosa en cualquiera de los mercados, ya sea el inmobiliario, los mercados financieros o lo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que yo lo que estoy haciendo es, por ejemplo, concentrarme bastante. Ejemplos. Uh-huh. Pues en temas de inmuebles, por ejemplo, yo invierto en inmuebles, invierto en renta variable e invierto en criptomonedas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en más cosas después. En la parte de inmuebles solo sigo una modalidad de inversión y un tipo de inmuebles, ¿vale? Porque si empiezas a abrir el melón, existen modalidades de inversión y tipos de inmuebles diferentes, que si locales, que si garajes, trasteros, lo que pueda ser. Entonces, conviene mucho más focalizarte en algo para poder exprimirlo al máximo y sacarle el máximo rendimiento, y después en el sector inmobiliario pues ya no hago nada más, yo me especializo en eso. En cripto, por ejemplo, también me concentro solo en los proyectos principales, como por ejemplo Bitcoin y Ethereum, y alguno me dirá, pues hay muchos más proyectos que a lo mejor ganan más dinero. Sí y no, porque cuando empiezas a mirar otros proyectos que pueden generar pues más X que lo que puede generar Bitcoin o Ethereum, entonces te empiezas a dar cuenta pues que cada vez salen más cosas y te vas a meter en más y en más y en más, y entonces estás diversificando mucho tu cartera, y en caso de que ocurra pues algo en el mercado, en especial de cripto, dada la dominancia que tiene Bitcoin con respecto a los otros activos, pues te das cuenta de que al final estás haciendo el tonto, ¿vale? Si tú focalizas todos tus esfuerzos en la moneda más fuerte, lo que está haciendo pues es poniendo todo tu patrimonio de la forma más diversificada, pero a la vez concentrada, y haciendo que esto, pues este patrimonio crezca de una forma sostenible en el tiempo, y que no tengas esa volatilidad que a lo mejor tendrías con otros activos, ¿no? Que a pesar de ser una de las criptos con menos volatilidad, Bitcoin, pues todavía comparándolo con otros instrumentos financieros tiene muchísima, ¿no? Y nada, simplemente comentar eso, que yo creo que tienes que encontrar ese equilibrio entre estar concentrado pero diversificado en diferentes sectores, ¿vale? O en diferentes mercados, pero dentro de esos mercados tener cierta concentración, ¿vale? No llevar, por ejemplo, en temas de bolsa, un portafolio de 50 acciones, sino llevar un portafolio de 10, o un portafolio de 8, ¿vale? Y ser, pues, ahí un poco más selectivo. Eso te va a ayudar a crecer. Una vez ya has crecido, pues entonces ya interesa mucho más diversificar. ¿Qué opinas? Interesantísimo. ¿Qué opinas de una visión más generalista, de una recomendación más generalista para la gente que no se clava muchísimo en las inversiones? Porque supongo que todas estas inversiones a ti te han llevado pues muchas horas, mucho tiempo. O sea, estamos hablando de que sigues metiendo tiempo para hacer una buena gestión de tu cartera, porque no lo estás haciendo a través de ningún asesor financiero. Es correcto, ¿no? Correcto. Entonces, sí, no todas las personas estamos o están dispuestas a invertir ese tiempo simplemente por falta de interés. ¿Sí me explico? Porque pues dices, ¿para qué? Total, ¿no? Total, sí. Exacto, me interesa más mi negocio, o lo dejo ahí el dinero a la vista y no lo ven relevante, o compro departamentos o compro, y empiezan a hacer sin querer inversiones o queriendo inversiones un poco más sencillas para ellos de manejar. ¿Qué opinas, por ejemplo, para estar diversificado en el mercado tradicional del dinero? Una estrategia 33-33-33 en ETFs, índices indexados, uno al índice global, uno, por ejemplo, si eres de España, al IBEX 35, y otro al, no sé, al europeo. Y independientemente de los resultados que se den anualmente, para no estar mirando todos los días esta inversión, hacer la recomposición de la cartera otra vez, año con año, 33-33-33. Te lo pregunto porque es una estrategia que yo seguí durante aproximadamente 12 años y me funcionó extraordinariamente bien, después de haber dejado de hacer day trading, venciendo inclusive a
a temas de asesores y de casas de bolsa importantes y de lo que tú quieras y mandes. Y es súper simple de seguir para alguien como yo, que no me gusta ya meterme demasiado en esos temas porque no tengo tiempo. ¿Qué opinas tú en este tipo de estrategias simplificadas? Pues opino que es una súper buena opción, y de hecho yo también la sigo, a pesar de lo que he comentado con respecto a la concentración. Sí que es cierto que en la parte de renta variable pues yo invierto a través de fondos indexados, por la misma razón que tú, Iñaki, porque yo también empecé como swing trader, y al final me di cuenta de que, bueno, gané dinero, perdía dinero, y no podía vivir porque estaba todo el día pendiente de, ostras, a ver si está subiendo esta acción o está bajando, ¿no? Entonces yo decidí que quería llevar también una modalidad o una filosofía de inversión mucho más pasiva, es decir, que el dinero trabaje para mí y no estar yo trabajando para mi dinero. Exactamente. Y entonces, correcto, decidí allí pues poder delegarlo, gracias, pues como muy bien dices y como muy bien apuntas, a estos instrumentos financieros o estos productos financieros, ya sean ETFs, ya sean pues eso, fondos indexados, fondos, exacto, que lo que permiten es pues directamente tener ese nivel de diversificación, que sí que es cierto que no tendrás subidas pues súper bestias, digamos, de un año a otro, pero con la constancia y haciendo, pues por ejemplo, una estrategia de inversión a un dollar cost average, es decir, promediando los valores a los que compras pues todos esos fondos, lo que te permite es, y esto lo dice la estadística y todo el histórico de datos, pues obtener muy buenos resultados a medio y largo plazo, ¿vale? Y eso entonces, que tú dices es fundamental, tiene que ser medio-largo plazo, porque yo escucho a tantos jóvenes, sobre todo jóvenes o inclusive gente mayor, que dicen, no, es que los fondos de inversión son terribles, porque son carísimos las cuotas de mantenimiento. Y porque lo dejaste 2 años. El fondo de inversión tiene que ser en plazos de 10 años para que realmente puedas brillar, o inclusive 15 o 20. Es tu seguro de ahorro para el retiro, si lo quieres visualizar así. Entonces no puedes estar jugando y tiene que ser súper disciplinado. Y a veces eso es difícil, y corrígeme si me equivoco, porque de repente tienes pérdidas brutales y te dan ganas de salirte, y no. Porque si lo sacas el promedio en una década, sigue dando positiva, sobre todo si has trabajado con fondos reales como Franklin, o con fondos realmente sólidos, ¿no? O con ETFs que tengan por lo menos 10, 15 años en sus históricos, que tengan un poco de historia. Y no es que la historia se vaya a repetir, pero necesita cierto tipo de garantía de que están bien manejados esos fondos. Exactamente. Total. Estoy muy de acuerdo, y además, pues yo creo que lo que comentas, ¿no? Que en momentos cuando el mercado baja es importante mantener la mente fría. Esto sobre todo está relacionado con la educación financiera. El hecho de saber que cuando los precios bajan es por ciertas eventualidades que ocurren en el mercado, y normalmente por pánico de gente que no quiere perder más dinero. Lo que tienes que entender en ese momento es que tu activo, que en algún momento pues ha valido un poco más y ahora está bajando, lo puedes comprar más barato, ¿vale? Puedes promediar a precios más económicos, y a la larga eso hará que tu precio promedio de compra pues esté mejor y que saques rentabilidades más altas, ¿no? Entonces, pues bueno, es simplemente eso, educarte financieramente de forma correcta para no entrar en pánico cuando ocurren estas cosas y perder dinero, como hace el 99% de la gente que invierte en bolsa. Oye, excelente. Ahora, si yo le preguntara a Uri, ¿tú crees que te va a dejar más dinero tus inversiones o tu actividad profesional como autónomo, como emprendedor, como empresario en el mediano, largo plazo? ¿Cuál sería tu respuesta? Uah, esto sí que voy a lanzar una moneda al aire. Yo creo que va a ser yo como emprendedor, porque confío muchísimo en mi capacidad de ofrecer valor. Estoy viendo que hay mucha demanda de las cosas de las que estoy hablando, y creo realmente, porque ya tenemos muchas ideas que estamos lanzando o construyendo a día de hoy, que vamos a generar a nivel como mínimo de capital en valores absolutos pues mucho dinero. Eso no quiere decir, y ojalá me equivoque, que mis inversiones pues no vayan bien, porque si van bien, pues oye, bendito sea el problema de que me haya equivocado con esta pregunta, ¿no? Yo no estoy diciendo, estamos pegándole al clavo, yo no estoy diciendo que te vayan a ir mal esas inversiones, pero esto es lo que yo he detectado, sobre todo con muchos jóvenes, con muchos emprendedores que creen que se van a hacer ricos con las inversiones, y eso
Eso No, yo no conozco a ninguna persona que lo haya logrado hacer, a menos que esa persona esté dedicada con su emprendimiento o con su profesión a las finanzas y que sea un crack. exacto, Así sí se puede. exacto. Entonces, te lo pregunto solamente para dejar bien claro a nuestro auditorio que hay que enfocarse en los Ujú, talentos que uno tiene, en las correcto. oportunidades de generación constante, porque una inversión no va a ser una vaca de la que vas a poder exprimir el resto de tu vida. Y tus capacidades siempre las vas a poder poner en diferentes mercados, en diferentes ideas, y las vas a poder poner a trabajar. Eso no quiere decir que Total. el dinero que generes no vaya a servir de nada o vaya a estar apestado, digamos, ¿no? Precisamente es lo contrario, va a estar ahí, va a estar Ujú, rindiendo posiblemente menos de lo que rinda tu actividad como autónomo, como empresario, pero se va a claro. quedar ahí y va a perdurar, y esos son los grandes patrimonios, ¿no? Efectivamente, totalmente. De hecho, la gente, por ejemplo, muchas veces está equivocada, ve la figura, por ejemplo, de Warren Buffett y dice, no, mira, eso es un inversor que se ha hecho pues billonario, ¿no? Invirtiendo. Mentira. O sea, sí que es un grandísimo inversor legendario y todo lo que queráis, y eso es cierto, pero ha generado su riqueza y su capital con dinero de otras personas, o sea, gestionando la cartera de otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo importante y lo que indicaba Iñaki. Es decir, el hecho de poder aportar valor a otros, lo que te va a permitir es poder generar muchísimo más que lo que te va a generar pues solo tu patrimonio, digamos, haciéndolo crecer, que sí que puede llegar a crecer pues bastante en el futuro, pero de la otra manera y teniendo a tu disposición pues todo un público, una audiencia concreta, puedes escalar, o sea, puedes multiplicar por mucho ese capital. No, y me queda claro porque tenía en una de mis preguntas que quería hacerte si estaba en tu área de interés volverte en algún momento un angel investor más serio no más serio, más importante en términos cuantificables de dinero, de inversión, o inclusive un venture capital o un private equity. Y creo que con esta cosa que me acabas de decir, estás dejando muy claro que la inversión va a seguir siendo importante para ti, pero tu negocio no va a ser el tema 100% financiero. Va a estar con el tema financiero, pero no clavado de tiempo completo solo en ello. ¿Estoy entendiendo bien? Excelente. Sí, estás entendiendo bien, Iñaki. Sí, sí. Todavía no sé cómo se desarrollará esto en el futuro, está claro, pero esa es mi intención, exacto. Sí, Bueno, sí. ninguno de nosotros tenemos bola de cristal, pero creo que es Por eso. importante, no, ajustar las expectativas y como decimos en México, decir la neta a los jóvenes y a los viejos y lo que sucede en la realidad, porque muchos, repito, creen que se van a hacer millonarios con las inversiones y no va a ser así. Lo que te va a hacer verdaderamente millonario siempre va a ser tener capacidad de hacer dinero sin dinero y gestionar bien tu dinero que tienes. Eso es lo que te hace millonario, Correcto. ¿no? La capacidad del input y de que el output lo regules lo suficientemente bien, eficiente y correctamente para que pueda perdurar y inclusive puedas dejar patrimonios transgeneracionales, ¿no? Súper, súper de acuerdo. Totalmente, Oye, totalmente de acuerdo. Sí, oye señor. quiero cerrar un poco la conversación, Uri. Eres evidentemente una persona muy inteligente, muy aventada para adelante. Gracias. ¿Qué has estudiado? ¿Qué es lo que te ha llevado a tener estos conceptos tan claros? ¿Qué experiencias has tenido en el ámbito educativo, digamos? ¿Cómo te has formado? ¿Qué experiencias han tenido un gran impacto en tu vida? Pues esto, como explicaba un poco antes, todo este gusanillo que decimos en España se me despertó en 2018-2019 porque mi padre es arquitecto y en España los arquitectos, pues bueno, después de la crisis y tal, bueno, fatal. Entonces empezó a dedicarse a otras cosas también y entre ellas, o sea, su actividad principal era inversor. Entonces empezó a explicarme cosas sobre el mundo de la inversión en bolsa. Y a mí al principio no me gustaba mucho, pero después pues empecé a cogerle un poco de interés y de gustillo y tal, y empecé a formarme yo de forma totalmente autodidacta. Yo siempre he sido una persona muy intensa. Cuando me interesa algo, me meto hasta el fondo, pero hasta el fondo y con una intensidad bestial. Y esto también hace que me queme antes de las cosas. Pero bueno, entonces empecé a formarme muchísimo, sobre todo, pero
sin pagar ningún tipo de curso ni nada de pago. Creo que todo el contenido a día de hoy está gratuito en Internet, en YouTube sobre todo. Consumí muchísimo contenido de YouTube, seguía a las personas que yo consideraba que eran de referencia y eso sí, leí cada día. Tu top 3 de referencias en autores o gente que te haya dejado verdaderamente cosas que hayan transformado tu forma de ver el mundo y los negocios. Sí, mira, un libro, bueno, el típico clásico, Padre Rico, Padre Pobre, lo tengo que decir porque es que a mí me hizo un clic, o sea, lo leí de los primeros libros que leía sobre esto y llegué a entender por cómo se genera la riqueza, o una parte, pero bueno, esto es un clásico. Después hubo uno de emprendimiento que me ayudó muchísimo, que era el método Lean Startup, que para todo emprendedor pues tiene que leérselo sí o sí, de Eric Ries. Y después, pues a nivel de finanzas, pues también recuerdo El millonario de la puerta de al lado, recuerdo también El hombre más rico de Babilonia, recuerdo también, por ejemplo, un libro que me gustó muchísimo que es El patrón Bitcoin, para todos aquellos que quieran interesarse un poco más sobre qué es el dinero, para qué sirve y cómo las criptomonedas o Bitcoin pretende solventar esto. Y luego ya los otros libros, pues te puedo decir también a nivel de desarrollo personal, pero a nivel de finanzas, pues me vienen estos a la mente. Hay muchos más, está también Inversor Inteligente, no sé, hay muchos más. De Graham es buenísimo, Intelligent Investor. De Graham, sí, correcto. Sí. Uri, para cerrar, ¿eres una persona enfocada en procesos o en resultados? ¿Y por qué? Qué buena pregunta. Hasta hace relativamente poco era una persona enfocada a resultados. Y esto significaba que era un auténtico desastre porque, bueno, cuando entendí que solo gracias a los procesos y a los sistemas yo sería capaz de escalar un negocio, una idea, algo, y poderlo llevar al siguiente nivel, hasta que no entendí eso, yo siempre estaba enfocado en resultados, ¿vale? Hasta que pues me pegué una buena hostia, que decimos en España, con un proyecto dentro de la empresa en la que trabajo, o sea, estaba intraemprendiendo y bueno, pues nada, sin más, vendimos un gran proyecto de un negocio, éramos como una pequeña startup dentro de la compañía, con lo cual estábamos debajo del paraguas de la empresa y vendimos un gran proyecto con un producto totalmente nuevo que estábamos creando, era un nuevo negocio, y cuando ya teníamos el proyecto encima de la mesa, que era un proyecto gigantesco con uno de los clientes más grandes de España, nos dimos cuenta que no teníamos todos los sistemas y todos los procesos en marcha o en pie, ¿no? Entonces, prácticamente murimos de éxito. Esto lo llevé a mi vida personal y a partir de ahora soy un auténtico amante de los procesos. Entonces, yo necesito, por pequeño que sea el negocio que estoy montando, la idea, el proyecto, lo que sea, que tenga sus procesos. Sin procesos, para mí, todo es caos. ¿De acuerdo? Excelente. Y no me gusta mucho, digamos, invertir tiempo y dinero en algo que no está procedimentado, que no tiene un sistema detrás. Aparte de que vivimos el día a día en los procesos, no en los resultados. Y si no somos capaces de disfrutar del día a día, esperando resultados, se nos puede ir la vida, y a veces son buenos y a veces son malos. Y si basas, creo que la felicidad en eso, en solamente las expectativas, tu realidad podría ser miserable, ¿no? Y bueno, creo que es un gran cierre, mi querido Uri. Yo espero que yo voy a estar en Zurich posiblemente el próximo año, que mi esposa me acaba de regalar ir al maratón de Zurich en abril. Entonces seguramente habrá oportunidad de vernos face to face. Me dará gusto darte un abrazo y comernos un fondue juntos. Por supuesto, por favor avísame y sin duda te invito a esa fondue. Sí. Perfecto, mi querido Uri. Pues te agradezco tu tiempo, te agradezco tu amistad y estaremos en contacto. Yo soy Iñaki de la Parra, agradezco muchísimo a Uri, nuestro invitado el día de hoy, y los veo en la que sigue. Gracias.